Soy Alina Ortega, soy la coordinadora de este proyecto de ICOMEM Internacional. Si lo conocéis, pues llevamos ya casi un año haciendo charlas sobre el trabajo en el extranjero desde el punto de vista de los médicos españoles. Y hoy es mi turno. Voy a hablaros sobre Reino Unido, basándome en mi experiencia durante varios años en este país. Bueno, pues comenzamos con esta charla. Espero haber podido compactar la información y resumirla lo mejor posible para vosotros. Los objetivos de mi charla van a consistir en explicar los requisitos administrativos necesarios para trabajar en Reino Unido, guiaros en la búsqueda de trabajo en este país, describir la idiosincrasia de la vida y del trabajo en Reino Unido y aportaros mi visión personal. Un poco sobre mí. Yo realicé la especialidad de traumatología en España, en el Hospital Puerta de Hierro, y después trabajé en Reino Unido durante varios años para realizar una superespecialización en fracturas y secuelas de fracturas, que es lo que me interesaba a mí. Actualmente trabajo en España en una unidad de traumatología. Además, llevo el departamento de ICOMEM Internacional, que como sabéis, y si no sabéis os informo que llevamos ya un año prácticamente realizando estas charlas informativas sobre diferentes países, y a través de la página web en el Colegio de Médicos podéis acceder a toda la información, tanto las grabaciones como la información por escrito. Tenemos también un correo que aparece aquí en la pantalla, que es icomem.internacional@icomem.es, en el que podéis realizar consultas de los países sobre los que hemos trabajado y también consultas sobre orientación laboral. Y ya damos paso a lo que es la información sobre Reino Unido. Reino Unido es uno de los países más solicitados por médicos españoles para ir a trabajar al extranjero. Con la llegada del Brexit, el número de solicitudes ha disminuido porque obviamente se han dificultado los pasos para llegar a trabajar allí con el tema del visado, pero sigue siendo un destino muy, muy solicitado. Las motivaciones son varias, desde motivaciones por temas personales hasta sobre todo temas profesionales, como son conseguir un trabajo o mejorar nuestro trabajo. Hay veces que queremos progresar y en el trabajo en el que estamos no tenemos esa posibilidad, y Reino Unido es un país que nos ofrece la posibilidad de progresar, además de poder realizar una superespecialización. Otro motivo importante suele ser el motivo económico, ya que los salarios son mayores que los que tenemos en España. Requisitos necesarios para acceder a un trabajo en Reino Unido. Parece que es mucho papeleo, realmente os lo voy a resumir para que veáis que no es tanto. El primer requisito y más importante es el del idioma. Yo os diría que si no tenéis un nivel suficiente de inglés, ni comencéis a hacer los papeles, porque es necesario una de estas tres opciones. La opción 1 sería poder demostrar el conocimiento del idioma, o bien sea con un certificado de idioma oficial menor a 2 años, una evidencia de haber trabajado o haberse formado en la universidad en un país angloparlante, o un informe de un último empleador detallando tu competencia en inglés. Hay un formulario en la web y tenéis aquí un código QR al que podéis acceder sobre los requisitos de idioma. La opción 2, y es la más frecuente, sería la de realizar examen, el IELTS o el examen OET. Son exámenes complejos y en los que piden una alta nota en los 4 skills, ¿no? Speaking, writing, listening. Entonces, es importante que os los preparéis y que hayáis pasado el examen antes de realizar la solicitud, porque esto es el paso en el que más nos solemos quedar trabados. La opción 3 sería aquella en la que
la oferta de trabajo que tenemos incluye un documento en el que vuestro empleador certifica que habláis inglés. Esto suele ser casos en los que a lo mejor habéis rotado, habéis realizado una experiencia como observadores en un servicio y la persona que decide que os va a contratar después de esa experiencia puede certificar que tenéis un buen nivel de inglés. Y esto suele ser de los menos casos porque la persona que os firma ese conocimiento de inglés, digamos que tiene una responsabilidad sobre vosotros y no suele ser el caso, pero es una tercera opción. Una vez tenéis una de las tres opciones conseguidas, tenemos que conseguir homologar o convalidar el título español. El título de médico español está reconocido, de médico y de especialista está reconocido en la Unión Europea, pero además debe ser reconocido por el GMC, que es el General Medical Council. Ya veréis que vamos a hablar mucho de esto. Como recomendación personal, os diría que intentéis conseguir el sello de la Apostilla de la Haya, que es un sello que se pone en la parte de atrás de los títulos y se consigue en un sitio que hay aquí en Madrid, se pide cita. Y esto nos va a facilitar a la hora de intentar acceder a otros países fuera de Reino Unido. Es decir, la apostilla de la Haya no es necesaria para el Reino Unido, pero si de Reino Unido queréis pasar a otros países, como son países de la Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, sí que os van a pedir este sello y ya que os ponéis, pues que lo consigáis antes de empezar todo el papeleo. El sistema NHS fue fundado hace muchísimos años, en 1948, es un sistema ancestral. Tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Está formado por los 4 reinos y cada país tiene sus peculiaridades, pero los trámites van a ser comunes. Así que esto que os voy a contar, en principio, os puede valer para los 4 países. Resumiendo, los trámites que vamos a hacer es ir solicitando un visado de trabajo, registrarse en la página del GMC y pagar, enviar fotocopia de todos los documentos traducidos y después ir en persona para hacer un check cara a cara. Ahora voy a ir desglosando cada una de estas cosas. No voy a hablar sobre la solicitud de visado porque necesitaría una charla entera aparte y digamos que se sale del ámbito de lo que quiero hablar. Pero si necesitaseis una charla sobre cómo solicitar el visado, también os lo podéis pedir y la hacemos. Entonces, paso por paso del registro del GMC, nos metemos en esta página web y nos registramos. Como veis aquí, cuando nos metemos en la página, lo primero que vamos a ver es esto y nos va a aparecer en esta zona donde Registration and Licensing, pues vamos ahí y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí tenemos 2 cositas. La primera, antes de aplicar y la de aplicar. Os recomiendo leeros la de antes de aplicar porque es una guía donde os va a explicar cada punto de la solicitud de registro en el GMC. O sea que es importante que os lo leáis. Bueno, una vez ya nos hemos leído la guía, podemos empezar nuestra solicitud. Quizás voy a decir aplicación en lugar de solicitud, aunque no esté bien dicho en castellano, pero por motivos de la página me sale decir aplicación. Empezamos en la parte que pone encuentra tu ruta, porque claro, no todos vamos a seguir la misma ruta. Personas que hayan realizado la carrera de medicina en España llevan una ruta y personas que han realizado la carrera en otros países, como países de Latinoamérica, van a llevar una ruta diferente. Entonces, bueno, empezaríamos aquí. Lo siguiente que nos pregunta es si queremos registrarnos para una licencia nueva o para rescatar una licencia antigua. Vamos a ir a la que dice la primera, ¿vale? Que sería la de una licencia nueva, que aquí lo tengo, se me ha descuadrado el óvalo. Sería la primera, la de Apply for Registration with a License to Practice. Entonces, vamos ahí y ya vamos a seguir la ruta hasta que vamos a llegar más o menos a esta zona donde nos preguntan si hemos realizado nuestra especialidad en Europa. Me he puesto aquí como me podía haber puesto en haber realizado la especialidad en otro país. Bueno, esto va a ser la más frecuente porque estamos hablando para médicos cualificados en España en principio. Le damos así y a partir de aquí lo siguiente sería completar el sistema de aplicación y pagar.
Para médicos recién cualificados, es decir, recién terminada la carrera, la primera licencia cuesta 161 libras a día de hoy y 420 libras para médicos que ya llevan más tiempo trabajando. Recordad que tenéis que pinchar en la licencia License to Practice y más adelante se puede pedir la licencia de especialista. Una vez reconocida la licencia simplemente para realizar la práctica, desde el día siguiente ya se puede solicitar la de especialista. Después de enviar toda esta información, vas a recibir un email y desde que recibes un email de confirmación de que ellos han recibido tu solicitud, tienes 28 días para enviar la documentación necesaria que te han pedido, es decir, las fotocopias compulsadas y los documentos traducidos de todo lo que te solicitan. Y lo que te solicitan es esto: una fotocopia del pasaporte, fotocopia compulsada, el título de médico traducido mediante traducción jurada, también si quieres el título de especialista, el certificado de Good Standing o buena práctica, que es gratis y es de lo poco que va a ser gratis y lo emiten los colegios de médicos. En el Colegio de Médicos de Madrid se emite directamente en inglés. Un certificado, una memoria de tu actividad en los últimos 5 años y una declaración de Fitness to Practice. Me preguntáis muchas veces dónde realizar la traducción jurada. Yo hace años que recomiendo y trabajo con una traductora que se llama María Ruiz, pero esto es una recomendación totalmente a título personal porque es la que yo he probado, por tanto es la que yo os puedo recomendar. Sé por otros colegiados y por los años que llevo trabajando en el colegio que otras personas han utilizado agencias y también funcionan muy bien, así que sin problema podéis preguntar en agencias o en traductores freelance. Para realizar estas traducciones, que os tenéis que asegurar que sean traductores jurados de español a inglés. Una vez tengáis todos los documentos, como os decía, tenéis 28 días para enviarlos desde que recibís el email del GMC y el GMC tiene un compromiso de contestaros en 5 días desde la recepción de vuestros documentos. Os enviarán un email donde os dirán si están de acuerdo o si os falta algo. Y desde que está todo ok con ellos, tenéis 6 meses para acercaros a Londres a hacer un identity check, que es una comprobación de que vosotros sois quien decís ser. En esta comprobación tenéis que llevar todos los documentos que habéis presentado fotocopias y los tendréis que llevar en persona allí para que comprueben que no hay ninguna diferencia entre lo enviado y lo que traéis en mano. Un pequeño stop que quiero hacer aquí para aclarar algo y pongo aquí estos comentarios entre frutas porque son comentarios que considero un poco de frutería o de personas que tienen una vaga idea de cómo es el tema de Reino Unido pero realmente no conocen y hay mucha gente que piensa que poner en el currículum que está que tiene un número en el GMC o que está apuntado en el GMC es algo que da caché y realmente es prácticamente imposible estar más de un año apuntado, registrado en el GMC sin que te llamen la atención ellos, porque una vez tenemos un número de licencia en Reino Unido, es necesario ejercer, es decir, es necesario rendir cuentas de lo que estamos haciendo con esa licencia. Para ello tienen un sistema de lo que llaman el appraisal y el revalidation, donde van a estarnos preguntando constantemente qué estamos haciendo, qué estamos publicando, dónde estamos trabajando, quién es nuestra persona responsable allí donde estamos trabajando, bien sea en España o allí. Y este es un proceso que si no estamos trabajando en Reino Unido es muy difícil de mantener anualmente si no estamos allí. Entonces no os recomiendo haceros una licencia en el GMC si no vais a trabajar en Reino Unido porque os va a costar mucho mantenerla más de un año. Como os decía, para hacer el Identity Check tenéis que viajar a Londres. Antes se podía viajar también a Manchester, pero a día de hoy, revisando la página web, porque hay que ir actualizándose, lo último que leí ayer es que solo se podía viajar a Londres para hacer esta Identity Check. Y desde ese día, si va todo bien, ya tenemos nuestro número de GMC y podemos aplicar o solicitar diferentes trabajos. Por tanto, resumiendo, lo que vamos a hacer, registrarnos en la página del GMC y hacer la solicitud, enviarla.
Después vamos a recibir un email donde nos dicen que está ok, vamos a pagar y después vamos a recibir un email. Tenemos 28 días para enviar la documentación. En 5 días nos van a contestar si está todo bien o no. Y después 6 meses que tenemos para ir a hacer la identity check. Todo esto tenéis una guía y algoritmo y lo podéis ver en este código QR, que son los códigos que he generado para que podáis acceder más rápidamente a la página del GMC. Ahora, ¿cómo buscar un trabajo en Reino Unido? Bueno, pues lo que os suelo decir y solemos hacer es que empecéis buscando en esta página, que es la página oficial del NHS para buscar trabajo. Es una página que funciona muy bien y es obligatorio para el sistema NHS anunciar aquí todos los trabajos. Es decir, no existe ningún trabajo, ninguna oferta de trabajo que no salga aquí porque por ley tienen que salir. Y en esta página hay todos los trabajos que están en el hospital, desde el celador hasta el director médico, pasando por limpieza, médicos, auxiliares, técnicos de rayos y todo tipo de trabajos. Me ha parecido interesante esta captura de pantalla que tenía del año 2016, que es la primera vez que di esta charla en el Colegio de Médicos, y había en ese momento 18.000 trabajos ofertados. Y esto lo saqué ayer de la página y hay 30.000 trabajos ofertados. Esto no son trabajos médicos, son trabajos en todo el NHS, pero como podéis ver, pues con los años ha aumentado mucho la demanda. ¿Cómo funciona la página? Pues igual que la del GMC, os registráis y una vez registrados ya vais a poder guardar vuestras búsquedas y acceder a toda la información y las solicitudes a las que vayáis aplicando. Tenéis varias maneras de buscar, una en la página de Search y una en la página de Browse. La de Search pues podéis poner diferentes palabras clave y en la de Browse os va a dejar buscar según la región de Reino Unido donde queráis trabajar. Como hay muchos puestos y muchas zonas y muchos niveles, es importante acotar lo máximo posible la búsqueda. Bueno, si vais a la parte que dice Search, por ejemplo, podéis poner en las palabras clave lo que queráis, en este caso Intensive Care he puesto, y además podéis poner filtros adicionales. En estos filtros adicionales, para acotar la búsqueda de trabajo, sobre todo médicos, pues os aconsejo que vayáis a donde pone Staff Group y clicar en Medical and Dental. Así os va a quitar todo lo que son trabajos que no son trabajos médicos. Y aquí es donde llega un poco lo gracioso, porque, claro, empezamos a buscar, por ejemplo, aquí he puesto la palabra fellow y nos aparecen muchas palabras que nosotros no sabemos lo que significan, ¿no? Primero, senior clinical fellow, claro, hay senior, hay junior. Veréis que la segunda opción nos habla de ST3+, abajo nos habla de training fellow. Entonces, bueno, esto es una gran diferencia con los trabajos en España y es que aquí hay muchos tipos de trabajo, no solo hay residente y adjunto como pasa en España, sino que tenemos varios tipos de trabajo y además tenemos nomenclatura antigua y nomenclatura nueva. En la parte de la derecha de la pantalla vais a ver todos estos nombrecitos y dos columnas. La columna de la izquierda corresponde a... Bueno, en realidad están todos varios tipos de trabajo mezclados y ahora os voy a explicar un poquito o intentar explicar cada uno. Aquí podéis ver, esto está cogido de la Wikipedia, pero está muy bien representado. La columna de la izquierda, donde pone current, estos son la nomenclatura actual, donde veis Foundation Doctor, FY1 y 2, que son 2 años, Specialty Registrar o SPR, General Practitioner, que es el médico de familia, y Consultant. En la columna de la derecha vais a ver otras siglas como son SHO, PRHO, GP y otras cosas. Entonces, sobre todo que sepáis que antiguamente se llamaban, en Inglaterra, en Reino Unido hay una
preresidencia que puede durar entre 2 y 4 años, y esto antes se llamaba House Officer y Senior House Officer, y actualmente esto ya no se llama así, sigue habiendo 2 o 4 años de preresidencia, pero ahora se llama Foundation Year y Core Training. Después de pasar estos años ya pasamos a lo que serían los años de residencia, que se llaman SPR o Specialist Registrar o ST. De manera que ST1 sería el R1, ST2 sería el R2 y ST3, realmente ST1 y ST2 correspondería al House Officer. Entonces, a partir de ST3 ya son residentes un poquito más mayores, ya llevan un par de años o 3 en el trabajo. Y finalmente el adjunto es el consultant. Luego os explicaré que no es lo mismo ser adjunto que ser consultant. ¿Por qué? Consultant es un médico que lleva unos 10, 12 años en formación, a diferencia de en España, donde para ser adjunto solo hace falta 5 años. Entonces no podemos equiparar estos dos trabajos a la hora de realizar nuestra búsqueda. También os he dividido los puestos en cuanto a puestos de mayor o menor experiencia. Puestos más junior, como os decía, serían estos de preresidencia, que son los de Foundation Year y Core Training, y también los Junior Fellow y ST1 y ST2. Puestos más senior serían, por supuesto, el de Consultant, el de Associate Specialist, que luego os explicaré, y el de Fellow ya mayor o Senior Fellow o Senior Registrar y ST3 más. Senior Registrar es lo mismo que ST3 más, ¿vale? También hay puestos que no tienen un rango específico, que son los puestos de locum o puestos temporales. Seguramente si estáis mirando para trabajar en Reino Unido habéis recibido ya oferta de alguna agencia donde os ofrezcan trabajo como locum, y locum puede ir desde consultant hasta junior fellow, ¿no? Porque son trabajos temporales en todos los rangos posibles. Es muy importante que entendáis que la diferencia entre el sistema MIR y el sistema inglés. En el sistema español, todos los médicos por obligación tienen que realizar una especialidad vía MIR para poder ejercer. No hay otra opción. Ejercer una especialidad. En Reino Unido hay dos maneras. La opción A, que sería el equivalente al MIR, en lugar de hacer un examen, lo que es una entrevista, que incluye un examen, pero no es tipo test, y se consigue un número, igual que en España. Conseguimos un número y accedemos a una formación. Pero también está la opción B, que es la opción llamada artículo 14. Esta opción lo que implica es una formación mucho más flexible, la opción B, porque podemos ir reuniendo las rotaciones necesarias para conseguir una especialidad. Y aunque no es tan reglada como la opción A, también es una opción para conseguir la especialización. Aquí os explico un poco para cómo llegar a conseguir una especialización en Reino Unido. 2 años de Foundation Training o Foundation Year, después 2 años de Core Training, que puede ser médico o quirúrgico, y luego de 4 a 6 años de residencia. Después de eso se consigue lo que se llama el CCT, que es el Certificate of Completion of Training, que sería como el certificado de la especialidad. Pero ni siquiera con eso podemos acceder a un trabajo de consultant hoy en día, porque suelen pedirnos 1 o 2 años de fellowship, es decir, 1 o 2 años de superespecialización en algún tema. Por tanto, estamos hablando de aproximadamente un mínimo de 10 años para conseguir la especialidad en Reino Unido. Así que, bueno, a la hora de pensarnos si vamos a realizar la especialidad completa allí, pues tenemos que sopesarlo muy bien, ya que si nos quedamos a medias en este proceso, quizás en España vamos a tener que acceder sí o sí vía MIR si quisiésemos parar a mitad de la especialidad en Reino Unido y venirnos aquí. ¿Vale? Serían muchos años que llevásemos en Reino Unido. Así que bueno, esto ya lo podemos ir hablando caso por caso el que necesite orientación. Sí que hay que hacer exámenes, no es que no haya examen MIR, pero hay exámenes para médico
médico de familia, cirugía y ginecología y anestesia. Es decir, cada especialidad tiene su propio examen que vamos a tener que realizar para acceder a la especialidad. Nosotros, siendo especialistas, es decir, una vez que hemos terminado la residencia, podemos acceder prácticamente a todos los puestos que vamos a ver en esa página. Otra cosa es que nos vayan a dar el puesto, porque, como os decía, un adjunto no es lo mismo que un consultante. Entonces, bueno, tenemos que ver bien cuántos años llevamos trabajando y en qué nivel creemos que estamos para ver qué posibilidades tenemos de que nos cojan en uno u otro puesto. Para la opción B, como os decía, que es la opción más flexible, suele ser para todas, sobre todo médicos ingleses, que ellos acceden a esta opción cuando no consiguen pasar la opción del MIR suyo. Hay muchísima competencia porque, claro, tenemos los médicos que no consiguen pasar las entrevistas para un número oficial y todos los médicos de la Commonwealth que suelen intentar acceder por esta vía. Así que hay bastante competencia, pero bueno, como os decía, hay mucho trabajo a día de hoy. O sea que bueno, no os quiero desalentar en vuestra búsqueda. Si queremos acceder a un puesto allí sin haber terminado la residencia en España o sin haber hecho la residencia, podemos acceder a todos estos puestos, que no son malas opciones, de hecho son buenas opciones porque nos permiten probar el sistema inglés, tener ya un puesto de trabajo, remunerado por supuesto, y conocer el sistema. Y ya una vez probado esto podemos decidir si seguimos por esta vía o no. Así que muchos que me preguntáis que no tenéis especialidad y si podéis probar allí, es una muy buena opción. Como os decía, una vez terminada la residencia en España podemos acceder a cualquier puesto. Voy a hacer un par de diapos sobre el fellowship porque preguntáis mucho a través del correo que llevo de internacional. Entonces, el fellowship, para explicaros, es un trabajo de, a veces se dice sub o super especialización. ¿Por qué? Porque vamos a estar durante un tiempo limitado, que suele ser 6 meses o 12 meses, dedicándonos a un tema muy, muy, muy específico. Este trabajo es remunerado, es limitado en el tiempo y está reconocido en el programa formativo en Reino Unido. Normalmente trabajas para 1 o 2 consultants y eres como su apéndice. Además, hay fellowships con más o menos fama según los adjuntos para los que vayas a trabajar. Así que, bueno, es importante hacer una buena búsqueda. El sistema de enseñanza anglosajón varía bastante del sistema español porque es un sistema muy, muy, muy didáctico y muy interactivo desde la infancia. Es decir, no suelen ser clases de 1 hora donde uno habla y los alumnos callan, sino todo lo contrario. Están muy acostumbrados a hacer mucha interacción. En el fellowship la relación con el consultante es directa y tener en cuenta que la reputación de este adjunto para el que vas a trabajar depende mucho de tu propia opinión. Si este adjunto no te enseña bien, pues tú no vas a hablar bien de ese fellowship y no van a venir más fellows a trabajar con él y eso repercute en su fama y en su práctica privada. Por tanto, el consultante es el primer interesado en enseñarte bien todo lo que has ido a aprender. Hay fellowships que tienen lista de espera de hasta varios años. Por tanto, es bueno ir apalabrándolos con antelación si tenemos claro lo que vamos a hacer. Y podemos especializarnos en cientos de diferentes áreas, ¿no? Pues en el caso de traumatología, yo hice especialización en pelvis, en politrauma y fracturas y secuelas. También, por ejemplo, en oftalmología estaba mirando y hay de todo tipo, glaucoma, vitro, nefrología, trasplantes, bueno, de todo. En España sí que existen algunos programas de fellow, pero no están reconocidos a día de hoy por el sistema Ministerio de Sanidad. Además, muchas veces no están remunerados o están pobremente remunerados y sería casi como un becario, ¿no?
Esto está cambiando, me consta que está cambiando a día de hoy y cada vez hay más puestos de fellow, aunque no llegan a estar también remunerados ni reconocidos como en Reino Unido. Y sí que quiero aclarar, porque muchas veces ponéis esto o hay gente que lo pone en sus currículum, cuando realizáis una rotación, esto no es un fellowship, esto se llamaría más observership, y un fellowship no es una rotación, es decir, un fellowship es un trabajo bastante bien remunerado y en el que vamos a hacer una inmersión total en el tema en el que vamos a estar haciendo el fellowship. Os he puesto aquí algunas ofertas de trabajo que estuve recopilando ayer para que veáis diferentes tipos de fellowship. Veis aquí de radiología intervencionista, medicina de emergencias, de vitro y retina, medicina ortogeriátrica, de anestesia pediátrica y también fellows de investigación. Como veis, hay muchos tipos y os invito a que echéis un vistazo porque es bastante interesante todo los tipos de trabajo que podéis acceder. Y hay fellowship más junior, que son hay pre-CCT, es decir, se puede hacer un fellowship antes de terminar la especialidad, y fellowship ya senior, que obviamente tienen más responsabilidad, más autonomía. Y bueno, os he puesto aquí anecdótico mi primera tarjeta como primer fellowship que hice en Reino Unido hace ya 11 años. Bueno, el salario del fellow, si vais un poco para atrás en la presentación lo podéis ver, pero puede variar más o menos. Aquí pone unos 58.000 libras al año, pero en algunos de los que os he puesto aquí, de 45.000 a 50.000. 51.000, entre 51.000 y 58.000, y esto va a depender de los años que llevéis trabajando como médico. Es decir, sería como reconocer la carrera profesional desde el día 1, incluyendo los años de residencia. Muchas veces en el fellowship hay un periodo de mochila, especialmente si somos extranjeros, nos dan unas semanas como periodo de prueba. Esta es una foto de mi primer día donde me dijeron que iba a ir de mochila y ya a las 8:30 de la mañana me habían encasquetado el busca. Así que bueno, el periodo de mochila es un poco relativo, pero bueno, que sepáis que existe esta posibilidad. ¿Por dónde empezamos? Porque quizás el salto desde España a empezar a trabajar en Reino Unido puede ser un poco drástico, y algo que sí me habría gustado a mí hacer y no hice fue realizar una rotación como observador. Podéis buscar un hospital de renombre, un hospital que os sea atractivo por el motivo que sea, para realizar una rotación. Ellos van a estar encantados de recibiros como rotantes porque para ellos es un honor tener gente extranjera que quiera venir a verles, y se van a ocupar muy bien de vosotros. Y os recomiendo realizar una rotación que puede ser desde una semana hasta meses, para que veáis si os gusta el sistema sanitario antes de lanzaros a la piscina y ya hacer todo el proceso de visado y aplicación y todo eso. Otra opción que os doy es la de realizar un trabajo como residente, aunque seáis adjuntos en España, porque es un trabajo que tiene menor responsabilidad inicial y tiene un buen salario, y además nos da la oportunidad de ir conociendo el departamento antes de entrar directamente con toda la responsabilidad como la que tiene un consultant y las obligaciones. Claro, un consultant, primero, es difícil conseguir trabajo incluso para los británicos. Actualmente hay tanta crisis y tanta demanda de consultant, o tantos pocos puestos de consultant, que están pidiendo más de un fellowship, es decir, tener 2 fellowship completados para acceder. Así que, bueno, por eso os digo que es una opción acceder a otros puestos que no sean de consultant también. Como recordaba, bueno, pues para llegar a este tipo de trabajo son más o menos entre 10 y 12 años. A tu cargo vas a tener estudiantes, residentes, cargos en la universidad, y tienes que presentar muchos méritos, desde premios que hayas ganado, publicaciones, ser profesor de cursos, instructor en talleres, un montón de cosas. Y esto lo podéis ver en la página que os decía del NHS Jobs, donde vais a ver el apartado siempre en todos los trabajos que pone Job Description y Person Specification, y ahí es donde vais a ver los requisitos que son necesarios, ¿vale? Hay otro puesto que es interesante, que es el de Associate Specialist, y entonces este puesto se parece al de Consultant, pero tiene un salario un poco menor
pero también tiene menos obligaciones. Es un salario bueno comparado con el de España, mejor que el de España, y también es un trabajo especializado y es un contrato fijo, así que es una muy buena opción para acceder al trabajo en Reino Unido. Sobre el tema de trabajo temporal y las agencias, pues os recomendaría que aquellas agencias que os pidan pagar no accedáis a ellas, porque lo normal es que la agencia te ayude, no que te pida dinero. Los salarios pueden ser muy variables dependiendo de la especialidad y dependiendo de los años trabajados y de la necesidad que tengan ellos. Obviamente, hospitales donde hay muchísima escasez de médicos van a pagar mejor. Y si vais a realizar este trabajo, sí os recomiendo que hagáis una rotación antes en Reino Unido, porque es un poco arriesgado acceder a un trabajo temporal como primera opción, porque el sistema es bastante diferente al sistema español y podemos encontrarnos con situaciones desagradables, sobre todo si entramos en un contrato temporal por días o de guardias. En las entrevistas de trabajo nos van a preguntar cosas bastante diferentes de las que nos suelen preguntar en España o a las que solemos estar acostumbrados. En general van a ser todas presenciales. Es verdad que con la pandemia hay cosas que han cambiado y hay gente que le han hecho entrevistas, me consta que le han hecho entrevistas por videollamada, pero ahora que ya va mejorando todo, se están pidiendo otra vez las entrevistas personales. Se van a medir muchísimo las ganas de trabajar y el entusiasmo. Y en esta entrevista se van a evaluar también los conocimientos médicos, es decir, hay que estar preparados para que nos hagan preguntas médicas durante la entrevista. Nos pueden hacer todo tipo de preguntas. En mi caso, pues recuerdo que me preguntaron el tamaño de la broca para tornillos de una placa de tobillo y también nos pueden hacer preguntas personales, como por ejemplo, ¿cuántos amigos tienes? ¿No? Son preguntas que no estamos acostumbrados, pero para ellos son muy normales. Incluso tienen libros sobre las preguntas que pueden aparecer en una entrevista. O sea que, bueno, si tenéis interés, pues podéis acceder a estos libros para prepararos la entrevista, sobre todo si queréis acceder a puestos de alto rango. Nos van a avisar el mismo día, normalmente, sobre si nos van a dar ese trabajo o no. Y nada más, sobre todo que mostréis entusiasmo. Una vez hemos conseguido trabajo, pues vamos a tener lo que se llama el Induction Day en el hospital. A veces es un día, a veces son varios, a veces es mediodía. En este Induction Day nos van a explicar todo tipo de cosas del hospital, desde las salidas de emergencia hasta vendrá un bombero a explicaros cosas sobre incendios en el hospital y os van a explicar también el código de vestir. Esto cambia bastante con respecto a España, donde podemos ver muchas veces en el hospital que vamos muy informales, con vaqueros y con camiseta, y son cosas que allí están prácticamente prohibidas. ¿Vale? Hay que ir con lo que ellos llaman el smart casual, que sería un poco pues el ir arreglado, pero informal en España. Y bueno, si tenéis interés, pues podéis mirar también en la página de cada hospital que tiene un código de vestimenta. El cambio cuando nos vamos a trabajar allí es no solo profesional, sino también cultural. Cada hospital tiene unos valores definidos. En el que yo estuve la primera vez, en el primer fellowship, pues eran estos 4 valores: excellent, kind, responsible y respectful. Y además te explicaban qué querían decir con cada uno de esos valores. Yo cuando llegué al hospital me encontré con la enfermera de la consulta que tenía esta cara. Me parecía que no concordaba con los valores del hospital, aunque luego llegamos a ser grandes amigas y le cogí mucho cariño, pero es verdad que son cosas que en España no estamos acostumbrados, ¿no? A que nos estén repitiendo los 4 valores del hospital, y allí te lo recuerdan mucho, incluso hay que hacer algún curso sobre el tema. También los horarios, a cuándo es la hora de comer, que suele ser las 12, a veces a comer de pie, caminando de una reunión a otra. Algunas horas extra que nos van a ofrecer y están bastante bien pagadas, y a la gente que obviamente es diferente.
El horario suele ser de lunes a viernes con unos 30 días de vacaciones, 30 días naturales, como en España. Y una diferencia importante es que nos dan unos 15 días al año de study leave. Estos días pueden ser para estudiar un examen o para ir a cursos y congresos. Y a veces, según el contrato de trabajo que tengamos, vamos a poder realizar guardias. Las horas extra, como decía, a veces os las van a ofrecer y se pagan bastante bien, hasta 100 libras la hora. Y también es obligatorio en todos los trabajos una sesión a la semana de investigación. Una sesión quiere decir una mañana o una tarde. El horario, como os decía, es de 8 a 5. De 8 a 9 suele ser la sesión clínica. Después empieza la sesión de la mañana, que es de 9 a 12 y media. Suele haber entre 30 minutos, una hora para comer. Y la sesión de la tarde de 1:30 a 5. Las sesiones clínicas suelen ser de bastante calidad científica y se suele utilizar el pase de guardia o los casos vistos en la guardia como punto de partida para la discusión de la sesión. Y en esta discusión los adjuntos del servicio van a ir preguntando a los residentes como manera preparatoria para el examen de fin de residencia. Son bastante intensas. El pase de planta va desde el adjunto, acompañado de un farmacéutico del hospital, una o varios enfermeros o enfermeras, suele ir acompañando el fisioterapeuta. Estoy hablando de un pase de planta de traumatología, para que os hagáis una idea, 1 o 2 residentes, un fellow, un physician associate y a veces un equipo de infecciosas. O sea que os podéis imaginar que este pase de planta es bastante espectacular comparando con lo que solemos ver en España. En la consulta, que se llaman clinics, son sesiones de mañana o de tarde, a más o menos unas 4 horas, y se ven entre 4 y 8 pacientes por hora. Son consultas muy asistidas, es decir, la enfermera o la auxiliar suelen estar contigo, ayudándote y pasándote los pacientes y presentes durante la exploración con el paciente. Los informes se suelen dictar. No hay tanto trabajo de escribir y de ordenador como hay en España, porque hay un servicio de secretaría que se encarga de transcribir todo lo que dictamos. Las guardias, como os decía, según contrato, puede que estén o no incluidas, pueden ser de presencia de primera llamada o de segunda, y hay guardias quirúrgicas. En general, el adjunto no está presente en la guardia y están los residentes y los fellows. Sueles ser bastante independiente para las decisiones en la guardia. Hay algunas sorpresas o algunas cosas no muy agradables del sistema y a las que no estamos acostumbrados, como son la presencia de numerosísimos protocolos y checklist. Muchas veces cuando somos nuevos tenemos la sensación de que van a por, digamos, la caza del fallo, porque no tenemos toda la información para poder hacer el trabajo todo lo bien que quisiéramos al principio. Y a veces se da por hecho que conocemos los protocolos, como son los códigos de vestir, el tener que escribir con boli azul, el decir please y thank you todo el rato, y esto son cosas que tenemos como que mentalizarnos mucho cuando estamos allí. Además hay hospitales que, como tienen escasez de médicos, tienen una plantilla con mucho médico local, mucho médico temporal y con poca continuidad. Entonces en estos hospitales hay una sensación a veces de mala organización. Esto como cosas así un poco negativas que os pueda contar. Sobre el estilo de vida en Reino Unido, en el hospital, pues suele ser un ambiente multicultural, y en todos los hospitales hay una zona que se llama Doctor's Mess, que puede ser una habitación más o menos grande y en la que suele haber un frigorífico lleno de comida. Esta comida la financian los adjuntos del hospital, es decir, dentro de su nómina ellos pueden decidir si les quitan, no sé si son 5 o 10 libras al mes para recargar el frigorífico y para el mantenimiento del Doctor's Mess. Y es como, bueno, algo tradicional que se ha hecho toda la vida y es, digamos, que un área de desconexión y de recreo para los residentes. Y este área, pues como os digo, tiene comida, pero puede tener hasta una sala de billar dentro del hospital.
En Inglaterra, como conocéis esta frase tan famosa de Mind the Gap, pues el gap no es solo en el metro, sino que es un gap pues cultural, climatológico y profesional. Así que bueno, hay que ir un poco mentalizados de eso. Esto es una foto de mi primera fiesta de Navidad con los compañeros. Como veis, os decía que es un ambiente multicultural. Y se hace mucho equipo. En esta foto pues estamos desde la enfermera, la physician associate, otra compañera traumatóloga y un adjunto de traumatología. Así que bueno, hay bastante buen ambiente. Opciones de vivienda. Importante que sepáis que en los hospitales suele haber lo que llaman el hospital accommodation, que son viviendas dentro del complejo hospitalario. Es una opción económica para cuando estamos recién llegados y para ver si, bueno, si nos vamos a quedar más tiempo, pues ahí tenemos digamos, un colchoncillo para ir buscando otras cosas y es una opción aceptable. Suelen ser pisos de habitaciones compartidas o pisos enteros con cocina y con baño, así que es una buena opción. Compartir piso en Reino Unido depende de la ciudad donde estemos, puede ser más o menos caro y obviamente pues es un país que es más caro que España y con eso hay que contar. Os pongo este código QR y que veáis una pequeña parte de esta serie que se llama 24 horas en A&E. A&E es el departamento de urgencias y es una serie que se grabó en el hospital donde hice el primer fellowship, en el hospital de St. George's, y es totalmente real, es decir, ahí nos grabaron a todos, desde médicos de urgencias hasta los del helicóptero, hasta quirófano, y yo creo que refleja muy bien cómo funciona, cómo van vestidos. Veréis que os va a llamar la atención que van sin bata, van con ropa de calle, cómo hablan los pacientes, la experiencia de los médicos y sanitarios, y yo creo que está interesante que lo veáis. Vamos a ver si consigo pasar. Vale, bueno, pues en principio nada más. Ahora realizaremos un turno de preguntas y respuestas. Tenéis mi mail personal y el mail de la vocalía de empleo, que os he puesto antes, que es icomen.internacional@icomen.com.es, y ahí podéis contactarme para lo que necesitéis. Y nada más, muchas gracias.